La primera vez que sospeché algo fue cuando llegué a casa un jueves por la tarde y encontré a mi cuñado en calzoncillos en mi cocina, comiéndose mi tortilla de patatas. Así, sin camiseta, con una cerveza abierta y dándome la espalda como si estuviera en su propia casa. Me saludó como si nada, me ofreció una caña, y me dijo que Lucía estaba en la ducha. Mi esposa. A las 6 de la tarde. Un jueves. No dije nada. Solo me quedé ahí parado, mirando como un tipo que apenas veía en Navidad estaba ahora medio desnudo en mi casa, comiéndose mi comida, mientras mi mujer se duchaba. Ese fue el momento exacto en el que algo hizo clic en mi cabeza. Claro, yo no soy tonto. Puedo parecerlo, porque soy tranquilo, porque no monto escenas, porque siempre he pensado que la confianza es lo que sostiene una pareja. Pero lo que vi ese día no era normal. Nada encajaba. Y lo más raro de todo no fue encontrarle en calzoncillos. Fue que, al oírme entrar, Lucía no salió a saludarme. Tardó como 10 minutos en bajar, ya vestida, con el pelo seco, como si llevara horas duchada. Me dio un beso en la mejilla y se puso a recoger los platos como si todo fuera lo más natural del mundo. Ese fue el principio de todo. La primera ficha del dominó. Y si crees que eso fue raro, espera a ver lo que descubrí después. Lo dejé pasar. Esa fue mi primera cagada. Me tragué el malestar como si fuera un estornudo en mitad de una cena formal. Pensé que quizá era una tontería, que el idiota de Marcos, mi cuñado, simplemente había pasado a saludar y se había sentido demasiado cómodo. Pero en el fondo, lo sabía. Uno no olvida esa sensación. Algo no encajaba, y cuanto más lo pensaba, más notaba que llevaba tiempo sin encajar. Lucía estaba distante desde hacía un par de meses, pero lo había atribuido al trabajo, al estrés, a la rutina de la niña. A cualquier cosa que no fuera lo que verdaderamente estaba pasando. El problema no era que ella estuviera distraída. El problema era que yo no había querido ver que ya no estaba. No emocionalmente, al menos. Esa misma noche cenamos los tres. Marco se quedó como si nada, como si su presencia semidesnuda en la cocina fuera la cosa más normal del mundo. Y Lucía no dijo nada. Me sirvió la cena, me preguntó por el trabajo, sonrió a medias cuando le conté que uno de mis compañeros se había quemado las cejas con el microondas de la oficina. Ella se reía antes con esas cosas. Esa noche solo me miró, asintió y siguió comiendo en silencio. La conversación la llevaron entre Marcos y yo, y él tampoco parecía incómodo. Hablaba de un partido de fútbol, de su coche nuevo, de una chica con la que había salido el fin de semana anterior. Incluso soltó que se estaba quedando a dormir en casa de un amigo, porque el casero le había subido el alquiler. Lucía seguía sin mirarme directamente. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho, me tomé la mañana libre en el trabajo y no se lo dije a Lucía. La llevé a su oficina como cada día, le di un beso en la mejilla, y le dije que tenía un día complicado por delante. Sonrió con esa sonrisa de trámite, la que usa con los vecinos. Luego, en lugar de ir a la oficina, me quedé en el coche. No tenía ningún plan concreto, solo sabía que necesitaba respuestas. Algo me decía que si no me movía, si no actuaba, me iba a volver loco. Esperé 1 hora. 2. 3. A las 11:15, la vi salir del edificio. Iba con su bolso colgado, el móvil en la mano, mirando hacia todos lados como si esperara a alguien. Yo tenía el asiento echado para atrás y las gafas de sol puestas. No me vio. Caminó 2 calles y se subió a un coche que paró junto al semáforo. Pancit gris oscuro, de los nuevos. Yo reconocí ese coche de inmediato. Era el coche de Marcos. No reaccioné en ese momento. Solo me quedé ahí, viéndolos alejarse, intentando procesar lo que acababa de ver. No era una visita familiar,
no era una coincidencia. Era algo planeado. Algo que no tenía explicación inocente. Respiré hondo, puse el coche en marcha y lo seguí. Me sentí ridículo haciéndolo, como un detective de película barata, pero necesitaba saber. No podía quedarme con la duda, no otra vez. Lo seguí por casi media hora. Cruzaron medio Madrid y terminaron en un piso en Vallecas. Un edificio viejo, de ladrillo oscuro. Ella bajó primero. Él bajó después. Nadie miró hacia atrás. Subieron juntos. No llevaban bolsas. No parecía una visita rápida. Me quedé esperando en el coche. Durante más de 2 horas. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía a quién. No tenía pruebas. Solo una sospecha que cada vez dolía más. Pensé en subir, en tocar el timbre, en meterle un puñetazo a Marcos en toda la cara y preguntarle a gritos qué coño estaba haciendo. Pero no lo hice. Me quedé en el coche, con las manos en el volante y los dientes apretados. A las 2:23 de la tarde, salieron. Él tenía la camisa fuera del pantalón. Ella se ataba el pelo en una coleta, como si viniera de hacer deporte. Subieron al coche. Se besaron antes de que él pusiera el motor en marcha. Un beso largo. De pareja. No fue un beso de gracias por el favor. Fue uno de esos besos que antes eran míos. No recuerdo cómo volví a casa. Sé que en algún momento me detuve en una gasolinera, entré al baño y vomité. No por lo que vi, sino por lo que sentí. No era rabia. Era otra cosa. Era esa mezcla asquerosa de traición, de vergüenza y de impotencia. Era darme cuenta de que mi vida era una mentira, y que el enemigo dormía en mi cama. Me duché sin quitarme los calcetines. Me metí en la cama a las 6 de la tarde, con todo apagado. No comí. No contesté llamadas. Lucía llegó a las 8:30. Me besó en la frente y dijo que estaba agotada. El jefe está insoportable, murmuró antes de meterse en la ducha. No dije nada. No me moví. Solo escuché el sonido del agua cayendo, que esta vez no fue nada relajante, y pensé en qué carajo iba a hacer ahora. Al día siguiente me levanté antes que ella, preparé café como si nada hubiera pasado y desayuné en silencio mientras miraba la tostadora sin ver nada. Tenía la mandíbula tan tensa que me dolía, pero hice lo posible por mantener la calma. Lucía bajó en pijama, con ese aire despreocupado que últimamente parecía forzado, y me dio los buenos días con un beso en la mejilla. Le respondí con un hola seco, y se sentó frente a mí como si todo siguiera igual. Me preguntó si tenía algún plan para el sábado, y le dije que no, que pensaba quedarme en casa. Perfecto, entonces igual salgo un rato con Paula o con Raquel, me dijo. Lo soltó así, sin tartamudeos, sin dudar, como si aún creyera que podía seguir repitiendo el mismo guión. Ahí me di cuenta de que la estaba subestimando. Ella no era una principiante en esto. Llevaba tiempo ensayando esa actuación. Esperé a que se duchara y saliera. A las 11 de la mañana cogí el coche y fui directo a casa de mis padres. Mi padre estaba en el huerto, como siempre, y mi madre me recibió con un ¿qué haces aquí tan temprano? Que sonaba a sospecha. Me senté con ella en la cocina y le conté todo. No le di detalles, solo lo esencial, que Lucía me estaba engañando, que era con Marcos, y que no sabía todavía cómo enfrentarlo sin perder los nervios. Mi madre se quedó en silencio durante un rato largo, me miró como si no me creyera, luego suspiró y me dijo algo que me jodió más de lo que esperaba: ¿estás seguro de que no estás exagerando, Daniel? En ese momento supe que no podía contar con ella. Me levanté, le dije que sí, que estaba seguro, y me fui sin tomar el café que me había puesto. Volví a casa con una sola cosa clara: no iba a quedarme callado.
Esa misma tarde, cuando Lucía volvió de su supuesta salida, la esperé en el salón. Tenía el portátil sobre las piernas, fingiendo ver algo en YouTube, pero solo estaba esperando a que entrara. Cuando lo hizo, me miró de reojo y dijo, «¿No ibas a salir?». Cerré el portátil con calma, la miré fijo y le pregunté, «¿Dónde has estado?». Se detuvo, frunció el ceño y respondió, «Ya te dije, con Paula». Me levanté, caminé despacio hacia ella y sin levantar la voz solté, «He seguido tu coche. Sé que estuviste en Vallecas. Sé que estuviste con Marcos. Lo vi todo, Lucía». La expresión de su cara fue como un derrumbe lento. Se quedó inmóvil durante un par de segundos, y luego soltó un bufido, como si le diera igual. «¿Qué hacías siguiéndome, Daniel? ¿Qué clase de psicópata hace eso?». Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque me pareció tan absurdo que intentara darme la vuelta al asunto que necesitaba reírme para no gritarle. «Así que esa es tu reacción», le dije, «te descubro con mi cuñado y lo primero que haces es llamarme psicópata a mí». Ella cruzó los brazos, se apoyó contra la pared y no dijo nada. La tensión en la habitación era insoportable. Me acerqué más, ya sin contenerme, y solté, «¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Fue solo ayer o llevas meses riéndote de mí en mi puta cara?». Ahí por fin respondió, con esa voz fría que usaba cuando discutíamos en serio, «No es asunto tuyo con quien estoy cuando tú ni siquiera estás presente en esta relación». Esa frase me dejó paralizado. Ella me miró directo a los ojos, sin remordimiento, sin miedo, sin ni siquiera molestarse en mentir. «No me jodas, Lucía», dije apretando los puños, «¿cómo que no es asunto mío? ¿Me estás poniendo los cuernos con mi puto cuñado y me vienes con que no es mi asunto?». Ella no se movió, no se alteró. «No estoy obligada a darte explicaciones de cada cosa que hago. No soy tu propiedad, Daniel». Ahí ya no pude más. Me acerqué al mueble, agarré el portarretratos de nuestra boda y lo estampé contra el suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos y ella ni siquiera pestañeó. «¿De verdad te da igual todo esto, nuestra hija, los años que llevamos juntos, las putas navidades en familia fingiendo que todo está bien?». Lucía se giró, caminó hasta el pasillo, y mientras se alejaba dijo, «No sé qué quieres de mí. Yo ya no siento nada». «Lo siento si eso te duele, pero es la verdad». La dejé irse. Me quedé en el salón con los restos del marco en el suelo, el pecho a punto de explotar y las manos temblando. No sabía si quería gritar, llorar, o salir a buscar a Marcos y romperle la cara. En ese momento entendí que ya no era cuestión de si había una oportunidad de arreglarlo. Esto estaba roto. Y no de ayer. Llevaba roto mucho antes de que yo lo supiera. El domingo por la mañana me desperté antes que mi hija, me vestí sin hacer ruido y salí de casa sin avisar. Me pasé todo el camino en el coche sin música, pensando una y otra vez en cómo se había permitido cruzar una línea tan repugnante. No era solo una traición, era hacerlo con mi cuñado, con alguien que había estado en nuestra casa, que conocía a mi familia, que jugaba con mi hija. Y lo peor era que Lucía no sentía ni una pizca de vergüenza. No había mostrado ni un solo signo de culpa, ni una lágrima, ni siquiera el esfuerzo de inventarse una excusa decente. Para ella, lo que había hecho era justificable, y eso me revolvía el estómago. Así que decidí dejar de actuar como un hombre herido y empezar a pensar como alguien que no tenía nada que perder. Lo primero que hice fue ir a casa de Marcos. Sabía que su madre solía pasar los domingos con él y su hermana, así que era probable que estuviera solo. No llamé antes ni avisé, simplemente toqué el timbre. Cuando abrió, llevaba una camiseta arrugada, ojeras en los ojos y una expresión de fastidio como si acabara de levantarse. Me miró con sorpresa, pero no dijo nada. «Tenemos que hablar», le solté, y sin esperar respuesta, empujé la puerta y entré. Se quedó parado en el pasillo, sin saber muy bien cómo reaccionar.
Tú y yo vamos a dejar las cosas claras ahora mismo, dije sin levantar la voz, porque si no lo hacemos, voy a destruirte. Marcos intentó hacerse el ofendido. Tío, no sé de qué coño estás hablando, vienes a mi casa así, ¿qué te pasa? Me giré y le señalé con el dedo. No te hagas el idiota. Sé todo. Sé que te estás follando a Lucía, sé que quedáis en ese piso de mierda en Vallecas y sé que lleváis tiempo haciéndolo. Así que o hablas, o te juro que voy a ir a casa de tu madre, se lo voy a contar todo, y luego voy a mandarle fotos a tu jefe, que por cierto, es bastante amigo mío. Ahí bajó la mirada. No intentó negarlo. No intentó fingir indignación. Solo dijo, no queríamos hacer daño, Dani. Esa frase me provocó una carcajada tan seca que hasta me dolió la garganta. No queríais hacer daño, ¿a quién te crees que estás hablando, a un niño de 5 años? Te metes en la cama con la mujer de tu hermano político y me sueltas que no querías hacer daño, ¿qué querías entonces, una puta medalla? Se frotó la cara con las dos manos y murmuró algo que no entendí. No me importó. Esto va a acabar ahora, le dije. Tú vas a desaparecer de mi vida y de la de mi hija. No quiero volver a verte ni en un cumpleaños, ni en Navidad, ni en ninguna puta reunión familiar. Vas a contarle a todos lo que hiciste. Y si no lo haces, lo haré yo. Con detalles. Marco se desplomó en el sofá sin decir nada. Me fui sin cerrar la puerta con cuidado. Esa misma tarde, mientras Lucía estaba en el salón viendo una película con nuestra hija, me encerré en la habitación y empecé a hacer copias de seguridad de todo. Fotos, documentos, correos. No tenía muchas pruebas, pero sí las suficientes. Tenía los registros de ubicación de su móvil, tenía el informe de un amigo que trabaja como informático y que pudo sacar capturas de algunos mensajes que ella pensaba que habían desaparecido. Guardé todo en un USB, lo metí en una cajita negra y lo escondí en la guantera del coche. El lunes fui al colegio a recoger a mi hija antes de que saliera. Le dije que íbamos a ir a casa de mis padres un par de días, que su madre necesitaba tiempo para descansar. Ella no preguntó mucho, solo se alegró de ver a su abuela. Esa noche le mandé un mensaje a Lucía diciendo que me quedaría con la niña hasta el jueves. Su respuesta fue un ok sin más. El jueves volví a casa con la niña, le preparé la cena, y cuando se fue a dormir, la dejé en su habitación y bajé al salón, donde Lucía estaba en el sofá con cara de que no pasaba nada. Me senté frente a ella y le dije, tenemos que hablar, y esta vez tú vas a escuchar. No me interrumpió, quizá porque ya sabía que no tenía escapatoria. Le expliqué que ya había hablado con Marcos, que sabía todo, que tenía pruebas, que había hablado con un abogado, y que ya había redactado una propuesta de divorcio. Le dije que no iba a pelear por el piso, ni por el coche, ni por nada que no me importara realmente. Solo quería custodia compartida, y que no volviera a acercar a Marcos a nuestra hija. Le aclaré que si descubría que había tenido algún contacto con él estando presente nuestra hija, enseñaría el contenido del USB a sus padres, a sus amigas y a su jefe. Lucía no habló durante varios minutos. Luego preguntó si de verdad pensaba dejarla. No pienso hacerlo, ya lo estoy haciendo, le respondí. Esa fue la primera vez que vi algo de pánico en su cara. Me dijo que no pensaba que yo fuera capaz de eso, que siempre había sido blando, que no tenía agallas para enfrentarla. Le contesté que hasta hacía poco, eso era cierto. Pero ya no. Los días siguientes fueron los más tranquilos y a la vez más tensos que he vivido. No había discusiones, no había gritos, no había escenas. Lucía y yo apenas hablábamos, solo lo justo para organizarnos con la niña. Todo lo demás era silencio, miradas evitadas, movimientos mecánicos por la casa como si fuéramos dos desconocidos compartiendo un piso por obligación. Pero dentro de mí, no había paz. Había una mezcla de rabia,
decepción, tristeza y un cansancio que no era físico, era más profundo, como si cada célula de mi cuerpo ya no tuviera ganas de seguir fingiendo que esto tenía arreglo. Y sin embargo, tampoco me sentía listo para cerrar la puerta del todo. No porque quisiera volver con ella, eso ya no estaba en discusión, sino porque necesitaba entender. Quería saber en qué momento se había roto todo, cuando dejó de mirarme como su marido, por qué eligió a alguien tan cercano, por qué no habló antes, por qué dejó que todo se pudriera en silencio. Así que la última noche antes de que se fuera a casa de su madre, le dije que teníamos que hablar. Esta vez no fue un ataque, ni una amenaza, ni una imposición. Fue solo eso, una conversación que debía ocurrir. Estábamos en la cocina. La niña ya dormía. Lucía se sentó frente a mí con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse. Yo apoyé las manos en la mesa y respiré hondo antes de empezar. No te voy a pedir explicaciones, no quiero que justifiques lo que hiciste porque no hay manera de que suene bien. Solo quiero entender cómo llegaste hasta ahí. ¿Cómo se te pasó por la cabeza que esto era aceptable? No por mí, no por Marcos, por ti, ¿cómo lo viviste tú? Ella se quedó callada un rato. Bajó la mirada, luego me miró y dijo, no fue planeado. No empecé a verlo con esa intención. De hecho, me sentí fatal las primeras veces que hablé con él más allá de lo normal. Pero tú ya no estabas. Estabas físicamente, pero no estabas. Nunca preguntabas cómo estaba. No me mirabas como antes. Siempre estabas cansado, con la cabeza en el trabajo o en la niña. Yo también necesitaba algo. Y Marcos estaba ahí. No la interrumpí. Solo la escuchaba. Quería que soltara todo lo que llevaba dentro, aunque doliera. No te estoy culpando de lo que hice, continuó, solo te estoy diciendo que sentía que me estaba ahogando. Me levantaba cada día con la sensación de que éramos compañeros de piso. Tú no lo veías, o no querías verlo. Me puse a hablar con Marcos por casualidad, primero eran tonterías, mensajes sobre pelis, sobre su trabajo, sobre cualquier cosa. Pero un día me di cuenta de que me sentía bien hablando con él, que me escuchaba. Y a partir de ahí fue como una espiral. Lo sabía, claro que lo sabía, que estaba mal. Pero ya no me importaba. Me agarré a eso como si fuera lo único que me mantenía con vida. Cuando terminó, yo seguía en la misma posición. No podía decirle que estaba equivocada. No podía decirle que no entendía lo que decía, porque una parte de mí, la más jodida, sí lo entendía. Yo también había sentido esa desconexión, pero en lugar de buscar a alguien más, intenté resolverlo desde dentro. Y me topé con una pared. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. ¿Por qué no viniste a mí cuando empezaste a sentirte así? Ella bajó la cabeza. Porque pensé que no te iba a importar. Porque pensé que si te decía que me sentía sola, ibas a pensar que estaba exagerando. Porque tú tampoco hablabas, Dani. Y porque ya me estaba empezando a importar más lo que él me decía que lo que tú pudieras decirme. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. ¿Y ahora qué?, le pregunté sin emoción. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a seguir con él? Ella se encogió de hombros. No lo sé. No creo. No lo veía como una relación de futuro. Era solo un escape. Ahora mismo no sé lo que quiero. Lo único que sé es que ya no podemos seguir así. Ya lo rompimos todo. Asentí. En eso estamos de acuerdo. No hay vuelta atrás. Ni por ti ni por mí. Pero necesito una promesa. Lo de Marcos no puede mezclarse con nuestra hija. Él no puede estar cerca de ella. No me importa si lo ves o no, pero con ella, no. Ni de visita, ni de casualidad, ¿me entiendes? Ella asintió. Lo entiendo. No lo iba a hacer. No soy tan imbécil.
Nos quedamos un rato en silencio. Luego se levantó, fue a la habitación, y volvió con una maleta. Mañana paso a buscar mis cosas. Hoy me voy a casa de mi madre. La acompañé hasta la puerta. No nos despedimos. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni palabras bonitas. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo, solo, con la sensación de haber terminado un libro sin final feliz. La primera semana sin Lucía fue seca. Ni triste ni liberadora, solo seca. No hubo llantos ni broncas finales, simplemente se fue, y yo me quedé con una hija que tenía más preguntas que yo y una casa que parecía prestada. Me centré en lo práctico, en lo urgente. Organicé mis horarios con la niña, hablé con el abogado, envié los documentos que faltaban y me ocupé de que no le faltara nada en casa. El resto del tiempo, lo pasé en silencio. No había nada que quisiera escuchar ni nada que quisiera decirle a nadie. Me escribieron amigos comunes, preguntando qué había pasado, algunos con cuidado, otros con tono acusador. No respondía casi ninguno. Hablar de Lucía era como hablar de un coche que ya habías vendido. Había pasado, pero ya no era tuyo. Lo que me costó más no fue la rutina ni la soledad. Fue aceptar que ella no iba a volver a pedirme perdón. No porque esperara que lo hiciera, sino porque me di cuenta de que no le salía hacerlo. Durante años creí que, si alguna vez pasaba algo así, al menos sentiría culpa. Pero no. Lucía siguió con su vida, con su trabajo, con sus amigas. Me escribió una vez, solo una, para decir que había hablado con su madre sobre contarle a la niña lo del divorcio de forma clara, sin mentiras. Acordamos hacerlo juntos. Fue una conversación breve, directa. Nos sentamos los tres en el salón, y yo fui el que tomó la iniciativa. Mamá y yo vamos a vivir en casas distintas. No es por ti. No hiciste nada mal. A veces los adultos ya no se entienden y es mejor que cada uno siga su camino. La niña no lloró. Nos miró a los dos, hizo un par de preguntas, y luego bajó la vista. Esa noche durmió en mi cama. No dijo nada, pero se pegó a mí como cuando era más chica. Supongo que ese fue su modo de entenderlo. Pasaron los días y después las semanas. El papeleo se resolvió rápido porque ninguno quiso pelear por lo material. Yo me quedé en casa y ella se fue a un piso pequeño en el centro. Acordamos una custodia compartida que rotaba por semanas. La primera vez que me tocó dejar a mi hija con Lucía me sentí raro, como si la estuviera dejando con una desconocida. No porque dudara de su capacidad como madre, sino porque ya no sabía quién era ella. Cuando volvió a casa 7 días después, la noté más callada. Me dijo que había estado bien, que fueron al cine, que cocinaron juntas. No pregunté más. Entendí que ella también necesitaba un lugar donde no la interrogaran. Me conformé con saber que había vuelto sin quejarse, sin cambiar su tono habitual, sin actitudes raras. Un mes después me encontré con Marcos en la calle. Fue en una esquina, sin esperarlo. Él me vio primero. Se detuvo. Me saludó con un gesto torpe, como si no supiera si debía fingir que no me veía o darme la mano. Yo lo miré y seguí caminando. No le dije nada. Ya no sentía ganas de romperle la cara ni de exigirle nada. Lo vi como a alguien que ya no importaba, como un error de otro tiempo. No merecía ni rencor. A veces me preguntan si volvería con ella si me lo pidiera. Siempre contesto que no. No porque no haya habido cosas buenas entre nosotros, sino porque cuando alguien cruza cierto límite, todo lo que viene después es una actuación. Y yo ya no quiero actuar. Me di cuenta de que había pasado demasiados años intentando sostener algo que ella había soltado mucho antes que yo. Vivía convencido de que un matrimonio se salvaba con esfuerzo, con paciencia, pero nadie me enseñó que no puedes remar solo.
que si el otro salta del barco y se va nadando con otro, no hay esfuerzo que valga. Lo único que puedes hacer es dejar de remar. Ahora estoy tranquilo. No feliz, no ilusionado, pero tranquilo. Me levanto, preparo el desayuno, llevo a mi hija al colegio, trabajo, cocino, ordeno. Hago lo que hay que hacer, pero ya sin sentir que me falta algo. A veces salgo con amigos, otras veces salgo solo. No he empezado ninguna relación ni me interesa hacerlo todavía. No porque tenga miedo, sino porque necesito estar bien solo antes de estar bien con alguien más. He aprendido a vivir conmigo, y eso me costó más que superar la traición. No sé qué será de Lucía. No me importa. Supongo que seguirá con su trabajo, que tendrá a alguien más tarde o temprano, o que se quedará sola. No es mi asunto. Lo único que me importa es que la niña esté bien, que crezca sin mentiras, sin discusiones, sin ver a sus padres fingiendo algo que ya no existe. Y si algún día me pregunta por qué nos separamos, le diré la verdad sin odio, sin insultos, sin disfrazarlo. Le diré que cuando uno deja de cuidar a quien tiene al lado, lo pierde. Que el amor no muere de golpe, pero que sí se muere si nadie lo alimenta. Y que está bien empezar de nuevo, aunque duela, aunque dé miedo, aunque te quedes solo al principio. Porque eso también es parte de vivir. Aprender cuándo irte, cuándo soltar y cuándo dejar de mirar atrás. Y yo ya lo hice.